Durante 3 intensos días, Mediators Beyond Borders International reunió a mediadores, líderes comunitarios y profesionales de todo el mundo en una cumbre dedicada al diálogo, la construcción de paz. En el marco de este encuentro, se desarrollaron 2 días previos de entrenamiento que profundizaron en temas esenciales para las tareas de facilitación y mediación de conflictos, navegando conflictos socioambientales con dignidad y prácticas restaurativas. Yo pertenezco al Consensus Building Institute, que es el Instituto de Construcción de Consensos. En la capacitación estuve con un gran colega que se llama Pablo Lumerman y también con Luis Oré, que es uno de los organizadores de esta conferencia. Mi nombre es Pablo Lumerman, vengo de la Argentina, de la Patagonia. Estuve participando como facilitador y como docente del taller que se organizó en la previa a esta cumbre. Mi capacitación se trató de la mediación de conflictos socioambientales. Se llamaba, en estricto rigor, Navegando conflictos socioambientales con dignidad. Las herramientas o los lentes que ofrecimos tenían básicamente que ver con perspectivas que nos permitan analizar en profundidad qué es lo que ocurre cuando ocurre el conflicto ambiental y cómo trabajar con quienes están involucrados en esos conflictos para poder encontrar caminos de transformación. Una evolución en los marcos que hemos tenido como mediadores de conflictos socioambientales en los años, transitando desde la negociación y la construcción de consenso como marcos muy claves en nuestra área, a incorporar un enfoque en la dignidad, el marco ARC, que es un colega mío, Merrick Coven, y también la incorporación del enfoque en derecho humano, y ahora el enfoque regenerativo que trae Pablo, que tiene que ver con también poner la regeneración de ecosistemas en el centro de lo que hacen. Lo que hicimos con Betsy y con Lucho como co-facilitadores y docentes fue integrar un enfoque justamente vinculado a los procesos regenerativos, es decir, cómo el conflicto nos puede dejar mejor que lo que estábamos antes, mejor en los vínculos que tenemos con las otras personas y mejor en el vínculo con la naturaleza, que la naturaleza quede mejor en el sentido que los ecosistemas estén más diversos, más sanos, más integrados, más armoniosos. Entonces es un enfoque que va mucho más allá de la neutralidad clásica que se le pide al mediador, porque se compromete con procesos de regeneración socioambiental. Entonces ya el diálogo tiene un propósito compartido no solo para ponernos de acuerdo entre humanos, sino también para mejorar el vínculo con toda la vida no humana. Yeah, so I think of myself as an unofficial mediator because conflict comes and I did not, prior to coming here, I didn't really have the tools to handle conflict, but I just kind of figure it out in the best way that I know how. But now, armed with the knowledge and the experience and the examples that we got here, now I think I'm better equipped to go back to the community and support the work that we do there. Yeah. Durante la cumbre de MBBI, participantes de distintos países se reunieron para fortalecer sus capacidades en prácticas restaurativas, una herramienta clave para construir comunidades más empáticas, justas y resilientes. Bueno, básicamente pues todo me ha impactado, pero específicamente todos los temas asociados con el tema de la confianza, de la comunicación, el tema de las prácticas restaurativas me ha impactado muchísimo. Las prácticas restaurativas son un enfoque metodológico centrado en la reparación del daño y el fortalecimiento de los lazos comunitarios mediante el diálogo y la participación de todas las partes involucradas. Se usan para prevenir y resolver conflictos, construir relaciones sanas y responsables, y crear un entorno de respeto, apoyo y rendición de cuentas mutua, en lugar de basarse en el castigo. Las prácticas restaurativas nos invitan a cambiar la mirada, del conflicto hacia la reconstrucción de vínculos, del castigo hacia la reparación del daño, del aislamiento hacia el diálogo y la comprensión mutua.
A través de dinámicas participativas, los asistentes exploraron cómo aplicar estos principios en sus contextos, desde escuelas y comunidades hasta procesos de mediación y resolución de disputas. Me parece una atmósfera de un círculo de confianza, de esperanza, de oportunidad. Hay pues un lugar seguro donde podemos compartir experiencias, desafíos. Hay situaciones muy retadoras, pero también coincidir con personas maravillosas realmente facilitan un ambiente de generosidad, de apoyo y de confianza. Cada conversación, cada círculo, cada escucha activa fue un paso hacia la construcción de una cultura restaurativa, una donde el respeto, la empatía y la corresponsabilidad sean la base para transformar los conflictos en oportunidades de aprendizaje y conexión humana. Creo que el mensaje que más me ha impactado es cómo los procesos que estamos viendo son como muy regulares, son lo que haríamos diariamente en proyectos, pero la intencionalidad que ponemos puede generar un cambio. Entonces, no es como hacer por hacer, sino es hacer con una intención, hacer con un propósito y hacer con esas ganas de construir comunidad, mediar con unas ganas de que sea restaurativo, de que sea regenerativo. Entonces eso es lo que más me está como motivando y lo que más me está inspirando, el hecho de que estos procesos que podrían ser técnicamente muy regulares, muy en tu día a día, pueden tener un impacto muchísimo más profundo si hay una intención detrás de lo que haces.